Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es que Nintendo actualiza por sorpresa su consola Nintendo 3DS. La considerada por muchos usuarios y usuarias como la auténtica consola portátil de Nintendo, y esta gama de consola portátil está agrupada en varios modelos. Por un lado tenemos la consola Nintendo 2DS, que fue diseñada bajo la premisa de una buena relación calidad-precio. Nintendo 2DS es perfecta como primera consola y permite jugar los juegos más populares de Nintendo 3DS en 2D. Con Nintendo 2DS podrás disfrutar de juegos, aplicaciones y funciones increíbles que te permitirán conectar con amigos y con la comunidad global de Nintendo. Después tenemos los modelos Nintendo 3DS y Nintendo 3DS XL, que ante las últimas actualizaciones en cuanto a su hardware, sacaron los nuevos modelos New Nintendo 3DS y New Nintendo 3DS XL, con la inclusión de una segunda palanca de control analógico en el lado derecho de la consola, conocida como el C-Stick, y los nuevos botones traseros ZL y ZR, lo que permite un control similar al que se consigue con el periférico adicional CirclePad Pro lanzado para los anteriores modelos originales de Nintendo 3DS y Nintendo 3DS XL. La consola cuenta también con la característica del rastreo facial. Esto consiste en que la cámara sigue la línea de visión del jugador, ampliando la gama de ángulos desde los que se puede ver el efecto 3D estereoscópico del sistema. Otras características son la variación automática del brillo de las pantallas según la iluminación ambiental, una función para la tecnología NFC encontrada en el interior de la pantalla táctil inferior que permite, sin la necesidad de comprar un periférico aparte, poder utilizarla y estar destinada al tema de las figuras de Amiibo. Y la transferencia inalámbrica de archivos multimedia entre la consola y un ordenador. Dentro de la consola portátil se incluye una CPU más potente, lo cual permite velocidades de descarga más rápidas y una mejora de la capacidad gráfica. La memoria de almacenamiento cambió de tarjetas SD a tarjetas micro SD insertadas en la parte posterior de la consola. Y el navegador web también fue mejorado, incluyendo soporte para reproducir vídeo y para HTML5, además de filtros para menores de edad. Además, la duración de la batería también se mejoró, dando más autonomía a esta consola. Las consolas cuentan con un diseño ligeramente más refinado que sus antecesoras, con botones de colores simulando los del mando de Super NES. Las pantallas de New Nintendo 3DS son 0,2 veces más grandes que las de la anterior Nintendo 3DS original, mientras que el tamaño de las pantallas de la New Nintendo 3DS XL son similares a las de sus anterior modelos. En cuanto a tamaño, estos modelos son ligeramente más grandes que los anteriores, aunque el New Nintendo 3DS XL tiene un peso un poco menor que el del anterior 3DS XL. La ranura de la tarjeta de juego, la del lápiz y el botón de encendido fueron trasladados a una nueva ubicación en la base de la consola. El modelo estándar de New Nintendo 3DS cuenta con carcasas trasera y delantera intercambiables, permitiendo a los propietarios y propietarias personalizar la apariencia de sus consolas. En general, es una consola que durante años ha sido todo un éxito de ventas y que a Nintendo y a sus usuarios y usuarias les ha dado muchas alegrías. Pero por desgracia estas alegrías últimamente se han acabado para sus usuarios y usuarias al enterarse de que Nintendo dejaba morir a esta consola, por considerar que se le ha acabado su ciclo de vida. Y la empresa Nintendo está más centrada en su nuevo buque insignia, que no es otro que la consola híbrida Nintendo Switch. Pero parece que Nintendo todavía no quiere matarla del todo y sigue pensando en ella, porque me he enterado de que la consola Nintendo 3DS se ha actualizado recientemente. Nintendo ha lanzado la versión de su firmware 11.10.0-43, que ya está disponible para todos los usuarios. Como os podéis imaginar, y ante el fin de ciclo de esta consola, Nintendo no ha incluido novedades destacadas en esta actualización. El parche se limita a realizar mejoras adicionales en la estabilidad general del sistema
y otros ajustes menores para mejorar la experiencia del usuario, como se puede observar en las únicas notas del parche. Pero como siempre os digo, muchas veces en estas notas de las actualizaciones no incluyen toda la información verdadera y luego nos vamos dando cuenta de algunas novedades que se van descubriendo. Así que si al actualizar veis alguna cosa interesante de saber sobre las mejoras que esta nueva actualización del firmware de la consola Nintendo portátil ha traído a esta consola, pues no dudéis en comentarlas para que todos y todas nos podamos enterar de lo que ha traído nuevo. Así que ya sabéis, coger la consola, mirar si ya está actualizada y si no, ir a ajustes del sistema y darle a solicitar actualización y ver a ver si ya la tenéis disponible, podéis descargarla y actualizarla para estar al día con los últimos parches. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios, para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.